Pregunta número 37. En la pregunta número 37 nos presentan un caso. Para mostrar los resultados de mi proyecto, realicé una presentación con diapositivas. Ahora me gustaría convertir esta presentación en un vídeo. Como no existe un programa de presentación de diapositivas que pueda convertirlas en vídeo, tendré que descargar un programa especialmente para esto. Buscaré en internet un programa de acceso libre. Mira lo que dice esta pregunta. Muy bien, entonces nos ponen el caso y como pregunta dice, ¿cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? Alternativa A, creer que un programa de presentación de diapositivas no permite convertir un vídeo. Está más clara, ¿no? Está más clara la respuesta. Esta está de más ya el resto, ¿no? Ustedes saben que las versiones de PowerPoint permite guardar en vídeo, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta es la siguiente. Alternativa o pregunta número 38. A continuación se presentan comentarios de Orlando, un profesor. Ha preparado una presentación con diapositivas para una clase. Me gustaría que los objetos que he colocado en estas diapositivas poco a poco vayan apareciendo según necesite mostrarlos. No sé cómo puedo lograrlo. Se pregunta el profesor, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones permitiría al profesor lograr un propósito? A partir de este caso nos preguntan, ¿no? Nos dan el caso y nos hacen la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones permitiría al profesor lograr su propósito? Configurar las opciones de diseño de las diapositivas, configurar las opciones de transición de las diapositivas, configurar las opciones de animación de los elementos de las diapositivas. ¿Cuál de las alternativas es la acertada? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál creen? ¿Está hablando de diseño? No. ¿Está hablando de transición? Tampoco. Pero sí está hablando de animaciones. Por lo tanto, la alternativa correcta es esta. Sigamos. Nos está presentando un caso. Dice, en la pregunta número 61, cada cierto tiempo, una estudiante elimina los archivos innecesarios que se van almacenando en la papelera de su computadora. La estudiante tiene como propósito que a medida que elimina los archivos innecesarios, estos ya no se alojen en dicha papelera, sino que estos se eliminan directamente de la computadora. A ver, ¿cuál de las acciones, dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las acciones permite a la estudiante lograr su propósito? Alternativa A, seleccionar los archivos que desea eliminar y presionar la tecla suprimir. Seleccionar los archivos que desea eliminar haciendo clic derecho y seleccionar la opción eliminar. O seleccionar los archivos que desea eliminar, luego presionar la tecla Shift y suprimir en simultáneo. ¿Será esa la alternativa? ¿Cuál creen? A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, yo diría que en este caso que nos presentan, esta pregunta está mal planteada, ¿no? Porque recuerden, para eliminar archivos temporales, o para eliminar archivos en la papelera de reciclaje o en los archivos temporales, lo que tengo que hacer es primero ingresar a la carpeta, ¿no? Luego seleccionar los archivos que están en esa carpeta, si dicen temporales, ¿no? Luego seleccionar cada archivo y eliminarlas manualmente. Si usted no hace ese proceso, solo no se elimina. Lo mismo ocurre en la papelera. Usted tiene que abrir papelera, seleccionar y vaciar, ¿no? Si pudieras. Y si quieres manualmente también lo puedes hacer. Pero solo no se elimina, ¿no? Yo diría que esta pregunta falta reformular, ¿no? Pero bueno, la acertada, la alternativa que más o menos acierta, ¿no? Es esta, pues. Esta de acá. Otra no hay. Ya, ninguna de las dos anteriores. Es la alternativa C. Sigamos. La alternativa. Pregunta número 2, 62. En la pregunta número 62 nos dicen, en una ocasión
2 días después de haber eliminado los archivos de la papelera, la estudiante se percató de que por error había eliminado de la papelera un archivo importante. La estudiante se preocupó y le solicitó ayuda al PIP. El archivo eliminado por error inicialmente estaba almacenado en el disco D de la computadora. ¿Para qué sirve el archivo o el disco local D en la computadora? Eso acabamos de ver, ¿no? La pregunta dice, mira, ¿cuál de las siguientes preguntas es indispensable que el PIP realice al estudiante para recuperar el archivo eliminado? ¿Ya? Recuerden que se eliminó un archivo sin querer, por decirlo así, ¿no? Alternativa A, ¿volviste a guardar algún archivo en el disco local D? Bueno, la pregunta no me parece acertada. Siguiente. ¿Has identificado si el disco D ha sido afectado por algún virus troyano? Podría ser, ¿no? ¿El archivo aparece en la lista de elementos recientes del programa que usaste? ¿Será esa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Aquí también, esta pregunta también no lo veo adecuada. Sugeriría que se reformule, ¿no? Que se reformule. Pero bueno, hay que tratar de resolver. Aún así está así, pero hay que tratar de resolver, ¿no? Exactamente la alternativa no me parece la acertada. ¿Ya? No puede ser, por ejemplo, si forma esta pregunta, esta alternativa, la alternativa número A, se da solo en el caso que se formatea. Es decir, cuando usted formatea un disco duro, se eliminan todos los archivos que se guardan en el disco duro. Entonces, hay sistemas que te permiten recuperar los archivos luego de formatear. Pero esos archivos que quieres recuperar luego de formatear, ya las puedes hacer antes que vuelvas a guardar cualquier archivo. Ya, si luego de formatear usted quiere recuperar los archivos, pero usted ya los guardó, ya las ha sobrecargado, ya lo ha sobrepuesto información, ya no puedes. Solamente vas a recuperar los archivos finales que has guardado. Las anteriores ya va a ser imposible. En ese caso sí funciona este caso, o esta alternativa. Ya, este de acá podría ser. Recuerden que el virus oculta y muchas veces cambia de formato, ¿no? Trata de borrar a los archivos. Esto de acá son archivos de caché, ¿no? De la memoria caché. ¿Ya? Bueno, esta de acá se da siempre en cuando se formatee. Ya, el resto no me parece, bueno, no es la tan acertada, pero ya, esa es la aproximada de la pregunta número 62. Sigamos. A ver, ¿dónde estábamos? 38, ¿no? Ya, vamos a la pregunta siguiente. Y la pregunta siguiente, en la pregunta número 60, nos dice, ¿no? Un malware es un software malicioso mediante el cual puede acceder a la información de un usuario. Un malware es un software malicioso mediante el cual se puede acceder a la información de un usuario, como por ejemplo, su número de tarjeta de crédito o contraseñas, entre otras. Claro. Exacto. ¿No? El malware hace eso, ¿no? Roba información. Nos plantean el caso y nos preguntan, ¿cuál de las acciones podría poner en riesgo a un usuario frente a un malware? Alternativa A, abrir los links de las ventanas emergentes en sitio web, actualizar el software de la computadora o instalar un firewall de la computadora. ¿Cuál creen que sería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se han percatado que cuando están navegando en internet aparecen unas ventanas emergentes por la pantalla? Eso hace un malware. ¿Ya? De eso se encarga un malware. Si usted entra a esas ventanas emergentes, es muy probable que te van a llevar, el link te va a vincular a otro espacio, ¿no? A otro sitio web, ¿no? Donde van a pedirte tus datos. Y es muy probable, si llenas esos datos, que caigas, ¿no?
Así funcionan los malware. ¿Ya? Los malware lo que hacen es robar información. Entonces la alternativa es la alternativa correcta sería la A. La pregunta 39. En la pregunta 39 dice: una estudiante ha creado una galería con fotografías y vídeos acerca de los estados del agua. Ahora la estudiante tiene como propósito utilizar los recursos de su galería para crear una historieta sobre el agua. De acuerdo con el propósito de la estudiante, ¿cuál de los siguientes archivos es pertinente que utilice? A ver. Aquí, en esta pregunta, es prácticamente el estudiante está interactuando con la tecnología, ¿no? O con el software. Un podcast será la alternativa que la correcta. Un documento de texto o una presentación multimedia. ¿Cuál creen? Recuerden que un podcast es únicamente sonido o audio. Un documento de texto es un documento o es un archivo creado en Word, ¿no? Texto, TXT. Y una presentación multimedia es audio y es imagen, ¿no? Se puede ver y escuchar. Por lo tanto, la alternativa sería la alternativa correcta es la alternativa C. Esa sería la correcta. Siguiente. Pregunta número 40. Un estudiante observa en su computadora un archivo con extensión ASD. Está hablando de una imagen, ¿no? ¿Qué imagen de qué? A ver, ¿cómo la pregunto? Hay un procesador de imagen. Hay un programa procesador de imagen que permite o que tiene esta extensión. ¿Cuál es? ¿Saben? Photoshop, ¿verdad? Photoshop. Ya, dice, un estudiante observa en su computadora un archivo con extensión ASD. ¿Cuál es una característica de este archivo? A ver, ¿cuál es la característica de este tipo de archivo? Hay una carpeta, ¿no? No, bueno, puede ser una imagen, pero también puede ser un archivo temporal. En este caso nos están hablando de un archivo temporal. Ya, no sé si se han percatado en su carpeta o en su USB. Todos almacenamos información que nosotros la reconocemos, información que nosotros las hemos guardado. Si aparece alguna carpeta que nosotros no las hemos guardado, entonces es una carpeta que se auto reprodujo, o en todo caso es un archivo que muy posiblemente haya sido contagiado por un virus. ¿No? Y aparece una carpeta así de la nada. Usted lo borra, nuevamente aparece. Inclusive algunas veces no se deja borrar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre de ese archivo? Es el archivo de auto recuperación, que el USB lo genera de manera automática. ¿Ya? El USB lo genera de manera automática. Por lo tanto, sería la alternativa A. Sigamos. A ver, nos presenta un caso, la pregunta número 41. La pregunta número 41 dice: a los estudiantes de quinto grado se les ha encomendado realizar una investigación en el área de ciencia y tecnología. Luego de determinar el tema, van a buscar información en diversas fuentes, sobre todo Internet, y luego van a escribir un informe en el que deben incluir las referencias bibliográficas de la información que han utilizado en su trabajo. A partir de este caso, dice, ¿no? Algunos estudiantes comenzaron a buscar información en el AIP y le piden ayuda al PIP.
para que le recomiende cómo darse cuenta si una página web presenta información confiable. ¿Cuál de las siguientes es una información o es una recomendación pertinente? Bueno, para responder esta pregunta lo primero que tenemos que saber es identificar las páginas seguras y las páginas que son confiables y las páginas que prácticamente no sirven en Internet. En Internet hay un montón de páginas de este tipo, ¿no? ¿Cómo identificamos? Primero, que estas páginas tengan certificado SSL. Esa es una página segura. Segundo, que esa página tenga un candado en la URL, ¿no? Esas dos formas. Posiblemente haya otras más, sí. Pero por ahora esas dos formas. Usted tiene que identificar esas dos formas. Ya, y si en esa página encuentra nombre de autores, ¿no? Entonces, organizaciones, ¿no? Pero que sean de confianza, confiables. Entonces, significa que esa información que contiene en esa página también es confiable. Por lo tanto, teniendo en cuenta ese caso, ¿cuál sería la alternativa? En la pregunta número 41. Alternativa. Alternativa B. Verificar el autor de la información, ¿no? El autor de la información, ¿no? En este caso tiene que ser una persona o en todo caso una entidad reconocida, ¿no? Y especializada que habla sobre el tema. Esa sería ya la alternativa correcta. Pregunta número 42. El profesor de Ciencia y Tecnología identifica que un estudiante copió y pegó gran parte de la información del avance de su trabajo sin citarla. En este contexto, el profesor debe decidir qué hacer, además de solicitarle al estudiante que rehaga su trabajo para presentarlo nuevamente. ¿Cuál de las siguientes es la intervención más pertinente para que el estudiante reflexione sobre su acción? A ver, voy a volver a leer para entenderla. El profesor de Ciencia y Tecnología identifica que un estudiante copió y pegó gran parte de la información. Ha hecho un copy-paste, mejor dicho, del avance de su trabajo sin citarla. Ya, en ese contexto, el profesor debe decidir qué hacer, además de solicitar al estudiante que rehaga su trabajo para presentarlo nuevamente. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes es la intervención más pertinente para que el estudiante reflexione su acción? En esta pregunta nos están pidiendo el aporte, es decir, el aporte, ¿no? Al desarrollador, ¿no? Te están diciendo, ¿no? Ya, esto ocurrió, pero ¿usted qué sugiere que se haga? Algo así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Alternativa A, dice, explicarle que lo que ha hecho no es aceptable en un trabajo de investigación y advertirle que si lo vuelve a hacer, recibirá la amonestación contemplada para este tipo de prácticas, dice la alternativa A. La alternativa B dice, decide que esta es una práctica muy común entre los estudiantes, pero que tiene muchas consecuencias negativas y que debe comprometerse a no volver a copiar y pegar información de internet de esa manera. La alternativa C dice, hacerle preguntas que promueven el análisis de las consecuencias de esta práctica en su aprendizaje y tal impacto que podría causar en su vida académica y profesional y buscar que se comprometa a no repetirla. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué dicen ustedes? Está más clarita el resultado y la más acertada. Alternativa C, ¿no? Tengo que hacerle preguntas al estudiante, ¿no? Y explicar las consecuencias de copiar y pegar, ¿no? Al cual la gran mayoría de estudiantes están acostumbrados. Copy-paste, ni siquiera leen. Entonces lo que tiene que hacer es, ¿no? Primero tienes que explicar las consecuencias y luego al menos resumir. Tómate un tiempo en resumir, ve de dónde saca la información y siempre acostumbre a citar de dónde sacas esa información. Muy bien, sigamos. Pregunta número 58. En una videoconferencia, todos los participantes se encuentran con la cámara encendida. De pronto, varios participantes comentan que la imagen en el audio del componente y algunos participantes se muestran intermitentes, están parpadeando, ¿no? Sin embargo, otros participantes comentan que
ellos pueden participar en la videoconferencia sin problema. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente realizar primero para resolver el problema de los participantes? Que cada uno de los participantes apague su cámara de vídeo. Esa será la alternativa. La posible solución será que los participantes cierren otros programas de ofimática en uso. Esa será. Que cada uno de los participantes se retire y vuelva a ingresar a la videoconferencia. ¿Será necesario hacer eso? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, esta pregunta está clarita, ¿no? No, esta pregunta está clara. ¿Cuál será? La alternativa correcta, ¿no? Que todos apaguen, ¿no? Que cada uno de los participantes apague su cámara de vídeo, ¿no? Alguna vez se suele ocurrir, ¿no? En una llamada o en videollamada, ¿no? Sobre todo cuando se está en clase, ocurre este tipo de casos. Entonces, la posible solución es esa, ¿no? La más acertada. Los otros, bueno, son fuera de contexto. Programa ofimática no tiene nada que ver, ¿no? Y no le voy a pedir por eso, pues eso podría ser, pero en este caso no es la más acertada, este de acá. Sigamos. 59. Un profesor que ha utilizado el IP le comunica al PIP. PIP es un profesor, ¿no? De habla de innovación, que en el navegador de internet aparece el mensaje no seguro. En el lado izquierdo de la URL de algunas páginas. La pregunta dice, ¿por qué aparece este mensaje? Ah, muy bien, esta pregunta se refiere a la seguridad de una página web. Hace un momento acabamos de mencionar, ¿no? Ya, ¿cómo identificamos las páginas seguras y las páginas que no son seguras? ¿No? Hay dos maneras, las más conocidas, y hay otras posiblemente. ¿Cuál sería? Alternativa A, configuración del servidor proxy no se ha realizado correctamente. La alternativa B, el servidor que aloja la página web no tiene certificado SSL. La alternativa C, las páginas web solicitadas están infectadas de un virus. ¿Cuál será? De la alternativa 59. ¿Cuál creen que es? ¿Ah? Está más clara. Acabo de hablar. No tiene, esa página es insegura. No tiene certificado SSL. Ahora todas las páginas tienen que tener certificado SSL, el certificado de seguridad. Si no tiene una página SSL, adelante HTTP aparecen esos certificados SSL, SS, ¿no? SSHTTP, así debe decir, ¿no? Si no tiene o no tiene el candado, esa página no es segura. Así que esa es la única forma de diferenciar. Sigamos. Estamos acá en la pregunta número 56. ¿Qué tipo de conexión? La pregunta 56 dice, ¿qué tipo de conexión a Internet garantiza una velocidad de acceso más cercana a la velocidad que ofrece el proveedor de servicios a Internet? ¿Qué tipo de conexión a Internet garantiza una velocidad de acceso más cercana a la velocidad que ofrece el proveedor de servicios de Internet? Muy bien, aquí está hablando de tecnología, de conexión. Tenemos una tecnología de este tiempo que permite la conexión o la velocidad a 1 gigabit, ¿no? De velocidad a estas alturas. ¿Cuál es? Esto de acá, mentira. Esto de acá, mentira. La tecnología de fibra óptica permite la conexión ahorita a 1 gigabit, inclusive más. Depende mucho de la zona, depende mucho del tipo de fibra que se utiliza. Ya, esta de acá, cualquier cosa está hablando. Esta de acá no sé de qué es. ADSL, ¿no? Esa es seguridad, es de capa, creo. 57, pregunta 57. En la pregunta 57 nos dicen que en la biblioteca de la IE se ha implementado una red Wi-Fi. Está hablando de conexión a Internet por Wi-Fi, por antena, ¿no? Para que los estudiantes accedan a Internet mediante sus dispositivos usando una contraseña. ¿Qué función se debe configurar en el Access Point para que los estudiantes accedan a Internet? Ah, muy bien. Esta parte está tratando sobre la configuración del Access Point. Ustedes saben que el Access Point tiene una manera de configurar, ¿no? Se puede resetear y configurar.
ingresando a su, ¿no? Mediante un cable, poniendo su IP, ¿no? Y desde su sitio de configuración del Access Point. En este caso, la pregunta nos dice, ¿qué función se debe configurar en el Access Point para que los estudiantes accedan a Internet? ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es ustedes? A ver, la pregunta 57. ¿Cuál será? ¿Mm? Ustedes saben que esta de acá ya es un tipo de configuración. Esta de acá, el WDS. El DHCP está fuera de contexto porque está hablando de servidores. No tiene nada que ver con el Wi-Fi. Mientras el WPA es un tipo de configuración netamente de las antenas que mandan este tipo de señal, en este caso Wi-Fi. Entonces la más acertada es WPA, esta de acá. 57. Muy bien, pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta sería la pregunta 43. Dice, José está iniciando la elaboración de una monografía en el AIP y por ese motivo está utilizando diferentes buscadores en la web para revisar información. Sin embargo, su biblioteca aún es escasa. La PIP recomienda que utilice un buscador que compile en tiempo real búsquedas obtenidas por diferentes buscadores, lo que permitirá ubicar una mayor cantidad de bibliografía. La pregunta es, ¿a qué tipo de buscador se refiere el PIP? Ah, muy bien. Esto sí. Bueno, en este caso, ¿no? Nos están hablando de buscadores horizontales, verticales. Sí, sí existen esos buscadores. Pero también nos hablan de un buscador macro, que es grande, metabuscadores, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la alternativa correcta en este caso, en esta pregunta? ¿Mm? Está hablando de este tipo de buscadores. Este tipo de buscadores te dan, ¿ya? Te dan alternativas o te dan respuestas exactas casi, ¿ya? Con metabuscadores. Estas son buscadores verticales, horizontales. Bueno, este tipo de buscadores, bueno, ¿dónde es utilizado? Cuando usted ingresa a internet, ¿no? Pone cualquier letra o cualquier texto, te sale en bloque, ¿no? ¿No? Así, al ojo. A eso se refiere cuando hablamos de horizontales y verticales. Pero los metabuscadores son cuando usted pone palabras claves. Usted tiene que saber buscar en internet. ¿Ya? Entonces, es muy importante aprender a buscar información en internet. A eso lo llamamos metabuscadores. Ya, buscadores especializados. La alternativa correcta es 43. Sigamos. La alternativa C de la pregunta 43. Sigamos. La pregunta 44. En la pregunta 44 dice, un usuario se encuentra trabajando en una hoja de cálculo. El usuario tiene como propósito redondear por exceso o por defecto un conjunto de datos numéricos con la cantidad de cifras decimales especificadas. ¿Cuál de las funciones debe utilizar? Muy bien, aquí está hablando de fórmulas. De Excel, pero con fórmulas. ¿Cuál de las fórmulas permite redondeo? ¿Cuál de estas fórmulas permite el redondeo? ¿Ah? Esta de acá. Esta de acá permite redondear. Igual, redondear, pones paréntesis, pones el número de la primera variable, puedes poner el número de la siguiente variable, ¿no? Y así. Esto de acá saca enteros. Esto de acá, cuando... Bueno, esta función no es comúnmente utilizada, ¿no? Esta sí. Pero existe esta de acá, ¿ya? Esta es la que redondea. Por lo tanto, la alternativa es la alternativa B de la pregunta 44. Siguiente. Sigamos. La pregunta 45 dice, como parte de su trabajo con una base de datos contenida en una hoja de cálculo, un usuario ha utilizado la función bdcontara. ¿Para qué se utiliza esta función? Nos está hablando sobre, ¿no? Para hacer conteos en una base de datos. Esta es una fórmula que permite hacer conteo, ¿no? Para hacer conteo. En este caso el archivo debe ser bd, ¿no? Esta de acá es la fórmula, contar. Dice, ¿para qué se utiliza esta función?
La primera alternativa, para contar la cantidad de celdas, ¿no?, que contienen caracteres numéricos. Para contar la cantidad de celdas que contienen algún carácter, ¿será? Para contar la cantidad de celdas vacías en una determinada columna, ¿será? ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es usted? ¿Cuál creen que es la correcta? La pregunta o la alternativa correcta, no, esta de acá, esta formulita, ya, esta de acá es la fórmula. Este es el nombre, esto tú puedes darle cualquier nombre, ¿no? Este de acá es la fórmula. ¿Qué hace esta fórmula? La función de esta fórmula se encarga de contar la cantidad de celdas que contiene algún carácter. Es decir, puede haber número, puede haber letras, puede haber carácter en una celda. Ya, esta fórmula se encarga de contar. Ya, así que, por lo tanto, la alternativa sería la alternativa B. Pregunta 46. Un equipo de estudiantes ha comercializado diversos productos en base a ingredientes naturales en una feria de emprendimiento. Los tipos de productos vendidos son los siguientes: jabón, champú, crema, perfumes, entre otros. El equipo ha registrado en una hoja de cálculo la venta de cada producto y ahora tiene como propósito identificar el monto de la venta por cada uno de los tipos de productos vendidos. De acuerdo con el propósito de los estudiantes, la pregunta nos dice: ¿cuál es la función que deben utilizar? A ver, ¿qué quieren hacer acá? Mira lo que dicen acá, este caso. Tipo de productos vendidos, los tipos, dice, ingredientes naturales de la feria de emprendimiento. La venta, ahora tienen como propósito, identificar el monto de la venta por cada uno de los tipos de productos vendidos. Lo que quieren hacer es sumar, ¿no? O quieren sacar el precio, ¿no? Quieren sacar el precio por cada producto, cuánto se ha vendido. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos en este caso en una hoja de Excel? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿cuál es cuál de las alternativas usarían? ¿Contar sí, sumar sí o precio? ¿Cuál? ¿Cuál sería? Aquí lo que me están pidiendo es sacar el dato total por cada estudiante. Entonces lo que tengo que hacer es, tengo que sumar, poniendo una condición, ¿no? Sumar. Listo. Por lo tanto, la alternativa es la alternativa B. Pregunta 54. Un profesor tiene como propósito asegurarse que cada vez que envía a sus estudiantes un correo con alguna comunicación importante desde su computadora personal, los estudiantes abran dicho correo. Considerando que el profesor y los estudiantes tienen cuentas de correo institucional, ¿cuál de las acciones debe realizar el profesor para lograr su propósito? Mira. Considerando que el profesor y los estudiantes tienen cuentas de correo institucional, o sea, cuentas profesionales, ¿cuál de las acciones debe realizar el profesor para lograr su propósito? Alternativa A. Configurar la opción de solicitar confirmación de lectura. Configurar la opción de etiquetar como destacado. Configurar la opción de respuesta automática. Ajá. Haz de cuenta que tuvieras 30 estudiantes. Imagínate recibir uno por uno y responder a cada correo. ¿Cuál sería la más acertada para ustedes? ¿Qué podríamos hacer en este caso? La pregunta más exacta, ¿cuál sería? Esta de acá tiene, ¿no?, Gmail, ¿no? La configuración automática tiene Gmail. Esta de acá también tiene Gmail en su configuración. Esta de acá tendrá Gmail. También tiene Gmail. Pero ya en este caso, poniendo este caso, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que yo quiero recepcionar correo de 20 a 30 estudiantes. Entonces lo que tengo que hacer es, ¿no? En cuanto llegue el correo, que salga un mensaje.
Para eso tengo que configurar el correo. Entonces, la alternativa más acertada, configurar la opción de solicitar confirmación de lectura. Esa sería la más acertada. Como respuesta automática, ¿no? Listo. Alternativa correcta, alternativa A de la pregunta número 54. Sigamos. Pregunta número 55. Una profesora nota que al reproducir un vídeo que se encuentra en un blog, en algunas ocasiones el vídeo se pone lento o se paraliza. Usualmente los vídeos que visualiza la profesora se producen automáticamente y en una calidad de 1080 en formato HD. Alternativa, o la pregunta que nos dan nos dice, ¿cuál de las siguientes acciones permitiría solucionar el problema presentado? A ver, ¿cuál de las siguientes acciones permitiría solucionar el problema presentado? Alternativa A, reiniciar el navegador que está utilizando. Alternativa A o B, reducir la calidad de reproducción del vídeo. O alternativa C, abrir el vídeo en una ventana nueva del navegador. Esa sería la alternativa correcta, ¿le parecen a ustedes? ¿Cuál sería? ¿La alternativa A, B o C? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la más acertada? La más acertada. ¿Ah? Lo que tengo que hacer para que se reproduzca sin problemas el vídeo, tengo que reducir, ¿no?, la calidad. Y YouTube tiene esa función, ¿no? YouTube tiene esa función de reproducir de acuerdo a la calidad del vídeo. Muy bien, sigamos. La pregunta 52. Estamos llegando al final, nos falta un parcito. ¿Cuál de los siguientes profesores del área de arte y cultura está realizando la propuesta de mayor nivel de apropiación de las TIC en una sesión de aprendizaje para desarrollar la competencia? ¿Crea proyectos desde los lenguajes artísticos? A ver, voy a volver a leer para entender esta pregunta, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes profesores del área de arte y cultura está realizando la propuesta de mayor nivel de apropiación de las TIC en una sesión de aprendizaje para desarrollar la competencia? A ver, en esta pregunta nos están pidiendo que reconozcamos, ¿no?, el uso de las TIC. Por eso nos presentan las alternativas, ¿no? Alternativa A, dice Lorenzo, dice, mis estudiantes van a realizar una investigación grupal en el AIP, buscando información, ¿no?, en páginas de internet sobre pintores peruanos. Ya. Alternativa B, Teresa dice, vamos a realizar dibujos a lápiz en un lienzo de tela, teniendo como preferencia la imagen de pintura de un artista reconocido, proyectado en la pizarra IP. ¿Ya? Alternativa C, Javier dice, mis estudiantes van a realizar pinturas digitales de las computadoras de la IP, utilizando las herramientas básicas de un software de diseño gráfico. A ver, ¿en cuál de esas alternativas, ya, interactúa más el estudiante? Usa más la tecnología el estudiante. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál de esas alternativas es la apropiada? Al utilizar un programa o un software de diseño gráfico, ahí interactúan directamente con el objeto y con la TIC. Aquí, ¿qué están haciendo? Están pintando. Pero ¿en qué momento están utilizando tecnología? Nada más para proyectar, pero no interactúan con tecnología. Aquí, ¿qué están haciendo? Aquí no se está cumpliendo algo. Aquí nos hablan también, si se dan cuenta, hemos visto unas preguntas atrás sobre la competencia 28, ¿no?, donde nos hablaban sobre crea, interactúa y no sé qué más, no me acuerdo, ¿no? Pero aquí en esta parte nos están pidiendo la interacción de la tecnología con los estudiantes. Por lo tanto, la más acertada es esta de acá, ¿no?
Porque acá recuerdan que solamente están solicitando o están sacando información. Y aquí están interactuando, ¿ya?, con el programa. Por lo tanto, la acertada sería esta alternativa, la C. Pregunta número 53. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la identidad digital? Muy bien, identidad digital. Pero para responder esta pregunta tenemos que saber qué es identidad digital. Identidad digital. Basta que subas o basta que crees una cuenta en Facebook, ya tienes identidad digital. Basta que crees un correo, ya tienes identidad digital. Basta que publicas una imagen, cualquiera sea, ya tienes identidad digital. Entonces, alternativa A es el derecho que tienen las personas al realizar acciones tecnológicas orientadas a proteger su información personal publicada en Internet. Es la información publicada en Internet sobre una persona generada por ella misma o por terceros que refleja actuar de esta persona en la red. Es el nivel de dominio que tiene la persona en las diferentes tecnologías de la información y comunicación para desenvolverse en entornos virtuales. ¿Cuál sería? ¿Cuál de esas alternativas habla sobre la identidad digital? En la pregunta número 53. La alternativa correcta es esta. Es la información publicada en Internet sobre una persona generada por ella misma o por terceros que refleja el actuar de esa persona en la red. Justo acabamos de decir, basta que creas una cuenta, ya tienes presencia en la red. Muy bien, sigamos. La pregunta 57 nos pone un caso. En la pregunta 57 dice, un profesor tiene como propósito elaborar un cuestionario con preguntas de alternativa múltiple para compartirlo con los estudiantes. Por esta razón, el profesor ha decidido utilizar un software de autor en un formato SCORM. Muy bien, la pregunta nos dice, ¿cuál es una característica de los software de autor en un formato SCORM? A ver, nos están hablando sobre un software SCORM. A ver, pero para entender primero esta pregunta tenemos que saber qué es un software SCORM. Un software SCORM son formatos o plantillas que ya vienen diseñadas o para su uso, listas para su uso. Por ejemplo, hay plataformas que nos dan plantillas listas. Bueno, para darles un ejemplo nomás, no sé si han utilizado hay una plataforma que es gratis, ya no necesita el pago. No me acuerdo el nombre exactamente de esta plataforma que es gratis. Ya, tiene acceso gratis, usted puede usar 7-8 días, ya, y puede bajar inclusive la información que contiene y usarla. Y no te cobran por eso. Es decir, ya tiene plantilla prediseñada. Entonces, ¿no? A eso se le llama formato SCORM. En este caso, ¿cuál es una característica de los software de autor en un formato SCORM? La alternativa A, son invulnerables por códigos maliciosos, no tiene nada que ver, está hablando de códigos. Su entorno gráfico presenta plantillas predeterminadas, exacto. Son actividades que se compilan con archivos ejecutados de Excel, no está hablando de instaladores. Entonces, aquí la alternativa acertada, la alternativa B. Esa es la respuesta. Siguiente. Pregunta 48. ¿En qué formato se debe exportar el cuestionario para compartirlo con los estudiantes? Qué fácil, ¿no? Esta es una pregunta recontra sencilla para nivel secundario. ¿En qué formato se debe exportar el cuestionario para compartirlo con los estudiantes? ¿Han usado el formulario? Me imagino que sí. Si han usado el formulario ya cuando has terminado te dice compartir primero, ¿no? Y luego de ahí, cuando ya has terminado de rellenar tu cuestionario, te permite o te da una alternativa. ¿Dónde quieres verificar tus datos? ¿En Excel? ¿O quieres exportarlo? Te dice, ¿no? Entonces,
Usted puede exportar en un formato Excel, puede exportar en un formato TXT, ¿no? Inclusive en HTML, ¿no? Pero no puedes hacer en PNG. PNG es un formato de imagen. Entonces, la más acertada es HTML. Aunque acá no aparece Excel, ¿no? Debería aparecer Excel, pero no aparece. Entonces, la más acertada es HTML. HTML. Este de acá. ¿Ya? Listo. Sigamos. Ya en la parte última, ¿no? Ya no tenemos más. Estas serían las 3 finales. Vamos a desarrollar para cerrar el desarrollo. La pregunta 49. Un equipo de estudiantes se encuentra elaborando diseños para la confección de polos estampados como parte de un proyecto de emprendimiento. Cada diseño estará compuesto de la siguiente manera. Un mosaico de las siguientes 3 imágenes de la región, una imagen de un lugar representativo, una imagen de una comida típica y una imagen de una danza. Pero también tienen imágenes, deben estar sobrepuestas en algunas intersecciones. Las intersecciones entre las imágenes deben ser transparentes. Una frase que contenga el nombre de la región, por ejemplo, Ica, Ciudad Hermosa. A partir de este caso, dice, ¿no? ¿Qué tipo de programa es el recomendado para elaborar dichos diseños? A ver, la alternativa, un programa de edición gráfica en un solo lienzo, un programa de edición gráfica por capas, un programa de edición gráfica en 3D. ¿Cuál de ellos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál de las alternativas? La alternativa correcta sería Photoshop. Te hace todo esto, ¿no? Illustrator también te hace todo esto. CorelDRAW también te hace todo este trabajo. ¿No? Sigamos. Pregunta número 50. En la pregunta número 50, una estudiante ha desarrollado un prototipo de brazo robótico para una feria de ciencia y tecnología. Ella describe la utilidad de un dispositivo del brazo de la siguiente manera. Este dispositivo permite aumentar y también reducir la velocidad que provee el motor, de acuerdo con la funcionalidad que se otorgará al brazo robótico. ¿Qué tipo de dispositivo describe la estudiante? A ver, aquí nos están hablando de un dispositivo. ¿Cuál será? ¿El engranaje? ¿Será el tornillo sin fin? ¿El espiga de conexión con eje? Bueno, esta pregunta habla sobre robótica. Un brazo robótico. En un brazo robótico vamos a encontrar espiga de conexión de eje, sí. Tornillo sin fin. Tornillo sin fin. Bueno, no me parece un término que he escuchado. No me parece un término común, ¿ah? ¿Ya? El engranaje, claro que sí. El engranaje, sí. Ese es un dispositivo esencial en robótica, ¿no? El engranaje, el motor, el engranaje, los ejes, ¿no? Las ruedas y un sinfín de cosas. Por lo tanto, la alternativa sería la alternativa, ¿no? A, engranaje. Y para cierre de nuestro desarrollo de este temario, la pregunta 51 dice, como parte de una sesión de aprendizaje sobre las nuevas tecnologías en su impacto en el ambiente, una profesora tiene como propósito promover a los estudiantes la reflexión acerca de la necesidad de reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Esta pregunta se viene duplicando varias oportunidades, ¿no? Bueno, me contaron que también esta pregunta en este examen de este año de 2024 también ha venido este examen, ¿no? Es decir, se ha vuelto a repetir también ese mismo examen. De acuerdo con el propósito de la profesora, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente realizar? Ajá, aquí nos están pidiendo aporte, en la pregunta número 51. Según su criterio, o según el criterio de ustedes, ¿cuál será? ¿Cuál de las alternativas es la más adecuada? ¿La A, la B o la C? Deja tus comentarios o deja tu respuesta en los comentarios, ¿ya? Nos vemos en una próxima. Chao.